Y acá medimos los parámetros químicos del agua principalmente. Y en este caso esta mide 12 parámetros distintos. Ahora, por ejemplo, acá igual tenemos una condición distinta debido a la lluvia, por ejemplo. Que se dieron cuenta quizás acá en el río Claro, que por la lluvia se arrastró sedimento y todo lo demás. Y eso igual marca acá. O sea, igual va variando, por ejemplo, de verano a invierno, a otoño. Van variando esas cosas. Y ese lo dejamos midiendo ahí, que tome alrededor de 60 datos para hacer la primera réplica. Y luego 2 veces más el mismo procedimiento para hacer 2 réplicas más y tener más o menos la característica en este momento del lugar. Por ejemplo, tenemos el pH, que varía normalmente entre 5 a 8. Ya va a depender de la condición del río y la característica de cada río. Te mide, por ejemplo, la saturación de oxígeno, qué tan disponible está el oxígeno para microorganismos dentro del agua, la temperatura del agua, que afecta y va relacionada con todos los demás parámetros, la turbidez del agua, o sea, qué tan transparente está o qué tan clara está. Dentro de las cosas que hacemos acá es colectar muestras de invertebrados acuáticos que viven en el fondo de los ríos e identificando las especies que nosotros hemos colectado, podemos inferir la calidad en la cual se encuentra el agua en términos relativos. O sea, sabiendo que si encontramos, por ejemplo, lombrices, sanguijuelas o larvas de mosquito, nos estaría indicando un ambiente que está deteriorado porque esos organismos, su rango de tolerancia son más amplios, ¿cierto? Viven en ecosistemas donde hay menor nivel de oxígeno, la temperatura generalmente es alta, hay una alta cantidad de nutrientes, una baja transparencia del agua. Por el contrario, en la parte alta de la cuenca, por lo general encontramos larvas de libélula, por ejemplo, que son otro tipo de insectos, larvas de mariposa, larvas de organismos que se alimentan de hojas, de árboles, crustáceos como cangrejos, que son, por definición o por estudios ciertos previos, podemos conocer cuáles son su rango de tolerancia. Por lo general son más acotados, entonces ellos viven sí o sí en ambientes que presentan una condición de altos niveles de oxígeno, baja temperatura, baja cantidad de nutrientes, que es lo que ingresa desde la ribera hacia el río. Entonces, conociendo lo que está viviendo en el río, nosotros podemos inferir la condición del río, el estado ambiental en el cual se encuentra. Comúnmente nosotros en este tipo de sitios encontramos, por ejemplo, organismos invertebrados que están ligados a la contaminación fecal. Estos famosos, le llaman los famosos pelos vivos, son unos gusanos negros que se mueven, que no son pelos, no existen los pelos vivos, sino que son gusanos intestinales de animales de producción agrícola, de producción ganadera. Gusanos intestinales de vaca, básicamente, que a través de las fecas se liberan al suelo cerca de los ríos y son arrastrados hacia el agua y ahí proliferan mucho más. Lo mismo ocurre con las sanguijuelas también. Hemos encontrado sanguijuelas viviendo sobre todo en estas zonas que son más pantanosas, más fangosas y que también están asociadas o relacionadas con la contaminación fecal. No necesariamente de origen humano, en estas zonas mayoritariamente de origen animal, que igual tienen el mismo riesgo potencial de generar enfermedades gastrointestinales a la población. Primero tenemos la hoja de terreno, que acá tenemos los datos específicos de este sitio y de cada uno. Y acá tenemos un código que identifica el sitio y luego datos de hoy día, por ejemplo la fecha, la hora en que fue muestreado, cómo está el tiempo atmosférico. Luego características propias del mismo río, si es que hay alguna presa, si hay contaminación difusa o algo así. Luego acá en este pequeño esquema ubicamos dónde fue muestreado cada parámetro, no sé, dónde se puso el multiparamétrico, dónde Guido sacó macroinvertebrados, dónde se hizo perifitón, etc. Y luego tenemos 2 índices que están relacionados al río. Primero tenemos la calidad del bosque de ribera, o sea, en qué estado se encuentra el ecosistema ribereño, si hay presencia o ausencia de especies nativas, si hay alguna especie alóctona,